si el agua lo escogió a usted para que sea el beneficiario. Y usted está aspirando un lugar que no le corresponde. ¿Sí? Entonces el agua también escogió a quienes iban a ser los beneficiarios. Así que no nos sintamos mal si es que el agua aún no nos ha dado esa posición. Como veíamos, sí, tenemos que servir. Sí, tenemos que servir. Aunque el pueblo de Israel fue beneficiario, también servía. ¿Servía a quién? Al Elohim Altísimo, ¿verdad? No dejó de servir, aunque fue beneficiario. Entonces, aquellos que aún están allí, ¿verdad? Pueden ser también parte de ese grupo que el agua escogió para ser beneficiario. ¿Sí? Y si es que fue llamado para ser parte de ese pueblo de Israel, pues bienaventurado también, así como también bienaventurados los que son llamados para el servicio, para la administración, para cargar el arca, para cargar las tablas, bienaventurados. Porque el Padre nos da, como decíamos, la carga que podamos cargar. No nos va a poner más de lo que podamos cargar. ¿Sí? Él ya lo planificó, ya lo diseñó, ya está hecho desde el principio. ¿Sí? Y esto no es un problema de que usted sea un beneficiario, parte de ese pueblo de Israel. ¿Sí? El problema es cuando queremos ocupar un cargo que el Abba no nos ha dado. O queremos un puesto, un lugar que no es nuestro. ¿Sí? Porque a cada uno el Padre nos da el lugar que debemos estar con las piezas de rompecabezas. ¿Sí? Otro problema que hay es cuando también tenemos nuestras posiciones y estamos haciendo mal nuestro trabajo. ¿Sí? Es como una pieza de engranajes, ¿verdad? Cuando una está media deficiente, no funciona bien esas piezas, ¿verdad? Está ahí como que tambaleando. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Imagínense a los coatitas, meraritas y gersonitas. Ah, no, yo no. O a los que les tocó cargar las tablas. ¿A quiénes les tocó cargar las tablas? Ajá. Por eso es el resumen. A quienes les tocó cargar las tablas, que hubiesen dicho, no, pues si yo esas tablas, yo no quiero cargar tablas. Yo quiero cargar el arca. Eso es lo que yo quiero cargar. Lo que está más adentro. No. O que vaya ahí con las tablas allí, refunfuñando. Ay, esto sí que pesa. ¿Por qué me dieron este trabajo a mí? No, ¿verdad? Todos nos dio el Padre un lugar, un oficio, un trabajo, aún siendo beneficiarios. También nos dio un lugar. Y hemos venido hablando de Teshuvá, y también hemos venido hablando de que ya tenemos que entrar a un proceso diferente, ¿verdad? A Tikkun, ¿sí? ¿Para qué? Para reparar todas aquellas cosas que hemos estado haciendo mal, ¿sí? Queriendo ocupar el lugar que no me corresponde, que hayamos estado haciendo mal la tarea, pues ahora la vamos a hacer de manera eficiente, de manera correcta, ¿sí? Y una correcta estrategia va a reparar una dinámica que estaba funcionando mal, ¿sí? Una dinámica torcida, unas ejecuciones torcidas que tal vez no sumaron, sino que nos estancaron, ¿sí? Pero debemos de repararlas. Debemos de reparar todo aquello
que debe de enmendarse. Y esto no solamente lo veamos en el área del servicio al Padre, sino también en nuestra vida diaria. Aquellas acciones, aquellas cosas que hemos estado haciendo mal en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿sí? Como hijos, como padres. ¿Qué hemos estado haciendo de forma no correcta? Pues es tiempo para que podamos hacerlo de manera correcta. Es tiempo de reparar, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para que las cosas funcionen como el gerente general, que es nuestro Abacados, ¿sí? Lo ha planificado. Como el estratega Yahvé Sebaot lo ha planificado, ¿sí? Y bueno, ahora sí, vamos a ir tomando ciertos versículos del capítulo número 4, ¿verdad? Para ir viendo ciertas cosas que también son importantes, ¿sí? Y reforzando o encajando con lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? En el versículo 3 nos decía, ¿verdad? Que también lo analizamos en la clase anterior, que de edad de 30 años para arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión eran los que tenían que ser contados para el servicio, ¿sí? Es decir, que solamente estaban aptos para cargar las tablas, para cargar las cosas del tabernáculo, aquellos mayores de 30 años hacia arriba, ¿sí? Y esto es también sombra profética de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? De nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto es sombra profética de Yeshua? Ajá, porque a los 30 años él también empezó su servicio, ¿sí? Él ya el Padre ya estaba dando desde aquí, desde qué edad iban a servir. Aunque recordemos que los contó a los levitas desde qué edad. Desde un mes de nacidos. Ajá, desde un mes de nacidos. Desde un mes de nacidos fueron contados los levitas, pero para el servicio tenían que tener 30 años, ¿sí? Y veamos que Yeshua también cumplió aquella orden, aquel mandato, aquella instrucción que el Abacados estaba dando. Veamos eso en Lucas capítulo 3, versículo 23. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces vemos aquí cómo nos dice que Yeshua también comenzó a esa edad, 30 años. ¿Sí? Es decir, él no se atrasó ni se adelantó. Vemos entonces que este pequeño versículo, que a veces lo pasamos allí por alto, vemos que nos está hablando de Yeshua también allí, dándonos una sombra profética, ¿sí? Entonces, aquí también vemos un orden que nuestro Padre Celestial nos da, ¿sí? Que nadie puede adelantarse ni atrasarse en el tiempo determinado para su servicio, ¿sí? Y es también importante no solo
la edad biológica de 30 años, ¿sí? Esta edad biológica de 30 años debe estar sincronizada ¿con qué? Con nuestra edad espiritual y con nuestra edad emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un ejat para que todo nuestro ser esté alineado, ¿sí? No voy a aparecer de 30 años, ¿sí? Pero emocionalmente ser una niña de 10 años. Tiene que nuestro ser alinearse, ¿sí? Y esto también es dinámica, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar todo esto, todo nuestro ser alineado? Porque nuestro Abba quiere que hagamos aquellas cosas que Él planificó para que lo cumplamos en el tiempo determinado. Imagínense si estamos, yo tengo paralizada la conexión, imagínense si Recording in progress. Imagínense si nosotros nos atrasamos o nos adelantamos a esa planificación que el Abacados ya la tiene determinada. Muchos, así como les decía, muchos pueden tener 30 años, pero pueden tener una edad espiritual de 15 añeros, ¿sí? De 15 añeros. Ahora, pregúntese, ¿su edad biológica va acorde a su edad espiritual? ¿O su edad espiritual va acorde a su edad biológica? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Estamos teniendo 30 años y sintiéndonos quinceañeros? Sí, Caleb se sintió joven, ¿verdad? Pero para ir a luchar, ¿sí? No es que para estar allí lloriqueando, ¿verdad? Cuando se le presentaba cualquier problema. No, él tenía que ir a luchar con esos gigantes para ir a conquistar la tierra. ¿Y él tenía cuántos años cuando iba a ir a empezar a luchar? 80. ¿Y qué dijo? Mi espíritu es como de 40. ¿Para qué? Para ir a luchar. No dijo, ay, yo tengo 80 años, yo ya no puedo ir a luchar contra esos gigantes. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros estamos enfrentando las situaciones de nuestra vida? De cada día. Porque cada día tiene su propio afán. Estamos con nuestra edad biológica de 30 años, pero llorando como niños de 5 años. Shema, ¿sí? Y esto es importante para el servicio, ¿sí? Porque no es porque tengamos biológicamente 30 años y poder empezar a servir. No, todo nuestro ser tiene que estar alineado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una característica, ¿verdad?, de que hemos alcanzado carácter, madurez. ¿Para qué? Para ir a enfrentar a esos gigantes que se nos presenten, ¿sí? Por eso es determinante que todo esté alineado para ir a servir. Imagínese que usted quiera ser profeta, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, ¿sí?
Tiene 30 años, como dice la Torá, pero su edad espiritual es de 5 años. Viene allí un espíritu, ¿verdad? Y usted sale corriendo en lugar de ir a luchar. ¿Sí? Por eso es importante la edad espiritual con la edad física, estar en armonía. ¿Sí? Es importante que desarrollemos también carácter, madurez. Por eso también es que el agua nos pasa por ese desierto, para formar nuestro carácter, para que sirvamos eficientemente. ¿Sí? Ellos iban a pasar también por el desierto, ¿verdad? Estaban ya en el desierto de Sinaí, pero les tocaba un proceso solamente de 40 añitos para formar su carácter. ¿Cuánto tiempo usted se quiere demorar para formar su carácter y servir al Abacados? Y servir al Abacados, conquistar esa tierra prometida. ¿Sí? Veamos qué nos decía en el versículo 5. ¿Por qué era importante esta edad? ¿Sí? Esta dinámica en su edad física y en su edad espiritual. ¿Sí? Versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán el arca y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Sí? ¿Y por qué? Vemos que aquí escogió a Aarón y a sus hijos, y a ellos fue que les determinó, les estaba dando la labor de desarmar el velo de la tienda. Recordemos que ya a otros les había dado el oficio de cargarlo, solo de cargarlo. El desarmado era de los sacerdotes. Atención, ¿sí? Y vemos aquí que nos dice cuando haya de mudarse. Mudarse en hebreo es la palabra abodá, ¿sí? Que ya lo vimos también en la enseñanza anterior y que hacía relación a trabajo. Es decir, que cuando haya trabajo, ¿verdad?, en el campamento para moverse, ellos eran los que tenían que hacer primero la labor para que pudieran cumplir los otros. Dinámica, ¿sí? Vemos aquí que no es que todos corrían por allá a querer hacer el desarmado de forma como ellos podían. No, vemos orden. Veamos y sigamos leyendo hasta el versículo 14. Por si no, lo leímos en la enseñanza anterior, ¿verdad? Como yo les decía, pueden ustedes leer todo el capítulo. ¿Sí? Versículos 6 al 11. Dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón. ¿Sobre qué? Sobre el arca. Y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las cucharillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejón. Tremendo. Y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceites con que se sirven. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones. Y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejón y le pondrán sus varas. Tremendo, ¿no? Y aquí, hasta el 14, ¿sí? Y luego, versículo 2, y tomarán todos los utensilios del servicio
de que hacen uso en el santuario y le pondrán en un paño azul y le cubrirán con una cubierta de pieles de tejón y lo colocarán sobre sus parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfos, los abrazaderos y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejón y le pondrán además sus varas. ¿Sí? Vemos entonces aquí el trabajo de quienes. De los sacerdotes. Aunque Coat eran los que iban a cargar aquellas cosas, había alguien encargado de hacer el embalaje de eso, ¿sí? Y eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que iban a trabajar primero cuando se daba el aviso de movimiento del campamento, ¿sí? Y vemos que por dónde empieza. Incluso el Abba les da hasta esos pequeños detalles. No es que iban a desarmar desde afuera hacia adentro. Vemos que empiezan desde el arca, desde lo más íntimo, ¿sí? Desde allí empiezan a desarmar, ¿sí? Y vemos que lo envuelven en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y luego lo ponían en un paño azul, hablando del arca, y luego la cubrían en pieles de tejón, ¿sí? Y así también con la mesa, ¿verdad? La cubrían con un paño azul y luego le ponían pieles de tejón. La menorá, ¿sí? La menorá también usaba un paño azul y pieles de tejón, ¿sí? Y así también el altar de oro. Pero en el altar del holocausto vemos cómo allí cambia el color del paño. Ya era un paño púrpura, ¿sí? Un paño púrpura. ¿Sí? Entonces, y aunque ese estaba más afuera, ¿verdad? También le pusieron pieles de tejón. Y cuando estudiamos la construcción del tabernáculo, decíamos que la piel de tejón era lo menos llamativa, ¿verdad?, del tabernáculo. ¿Sí? Mire cómo el Padre guarda, cuida aquello precioso que está allí adentro. Recordemos que cuando estudiamos lo del tabernáculo, decíamos que cada una de esas partes, ¿verdad? El arca representaba nuestro corazón, ¿sí? Imagínense cómo el Padre tiene tanto cuidado de guardar el arca, el simbolismo de nuestro corazón, ¿sí? Que lo envuelve en un paño azul y lo envuelve en una piel de tejón para que no sea llamativo para nadie, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros guardando las cosas del Abba? Porque recuerde que esto no es nuestro, esto le pertenece al Abba. Él nos ha dicho que somos su pueblo, Israel, un reino de sacerdotes y gente cados. Si nosotros somos sacerdotes, estamos cumpliendo esta función, guardando las cosas del Abba Kadosh, todo nuestro ser, ¿verdad? Y lo de adentro, de esta manera como ellos los embalaban, con una capa azul, un paño azul y una piel de tejón, para que no sea atractivo a los demás, ¿sí?
Y me gozó. Cuando estudiaba esto, yo decía, wow, la piel de tejón, ¿sí? Porque siempre, a veces en mi casa, me dice que estoy despeinada. Le digo, no, no es que estoy despeinada, solo que tengo puesta la piel de tejón para que, así como al arca, nadie la vea, así como al tabernáculo, nadie la vea. ¿Sí? Y se ríen porque les digo así, ¿sí? Entonces mire cómo el Abba tiene tanto cuidado de aquello. Por eso les digo, ¿cómo estamos cuidando esta arca de acá? La estamos resguardando con piel de tejón. ¿O estamos dejándolo a la luz pública? Recuerde que eso estaba en lo más íntimo y nadie lo podía ver, a más que el sumo sacerdote. Y eso era una vez al año, ¿sí? En los tiempos de Leví, ¿verdad? En el orden de Leví, ¿sí? Entonces, también podemos ver aquí cómo el Abba se estaba inventando en ese desierto la primera compañía de mudanza, ¿sí? Y vimos el libro de Números como cualquier cosa, ¿verdad? Pero allí el Abacados estaba dando estrategias, tácticas y un dinamismo para esto de aquí, la primera compañía de mudanzas, ¿sí? Tremenda la sabiduría de nuestro Abba, ¿verdad? En el desierto también es donde o nos ponemos a llorar o vemos más allá. ¿Qué nos quiere dar el Abba? El Abba les estaba entregando allí en el desierto estas estrategias, ¿sí? Pero si ellos se ponían a llorar, no lo iban a lograr. Entonces, ¿cómo estamos nosotros pasando aquellos desiertos? ¿Sí? Vemos aquí cómo el Abba les da la primera compañía de mudanza y dice, estos son los encargados de embalar. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ellos embalaban, nada más. ¿Sí? Así lo leímos hasta allí. En las clases anteriores vimos cómo sí le designó a Coat, ¿verdad? Y aquí también creo que en el versículo 2 le dice, estos van a ser los oficios, ¿verdad? Que tenían que llevar aquellas cosas, ¿sí? A Coat le dio la función de llevar, ¿sí? Entonces, analicemos quiénes eran los expertos en empaquetar y en embalar. ¿Todo el pueblo? No, ¿verdad? ¿Los de Coat? No, tampoco. Vemos aquí que dice que los sacerdotes eran los encargados de empaquetar y embalar, ¿sí? Embalar y empaquetar, ¿sí? Entonces, el trabajo no es para cualquiera. El Abacados determina a cada quien su posición y su trabajo, ¿sí? Ese trabajo no lo hacía ningún otro. Y aquí vemos estos modelos del Abba, ¿sí? Aplicados también a nuestra vida, aplicados a nivel de la congregación. Congregación de Israel en el desierto estaba muy bien organizada y distribuido su trabajo, ¿sí? Vemos cómo el Abba tiene este modelo con una cantidad de oficios y de principios espirituales, que sí, ciertamente, en el mundo de hoy los tomaron también las empresas, ¿sí? ¿Verdad? A cada uno lo van poniendo. Ah, estas cualidades tienes, departamento de ventas. Ah, estas cualidades tienes, departamento de recursos humanos. Entonces, estas cualidades, estas funciones, ¿verdad? Y así. Entonces miramos cómo los sacerdotes eran los que empacaban y ordenaban todo, ¿sí?
Y vemos que empiezan desde adentro, ¿verdad? Y esto es clave para que, podamos entender la mentalidad de nuestro abacados, la mentalidad estratega que tiene nuestro abacados, ¿sí? Y cómo esta mentalidad, esta estrategia del ABA viene y establece una dinámica, ¿verdad? Todo moviéndose como debe ser, ¿sí? Y empieza desde lo más secreto, desde el arca. ¿Y por qué desde el arca? Porque el ABA no dijo saquen primero las columnas, saquen primero alrededor las cortinas del Mishkan. Porque el arca no era visible para cualquiera. Por eso tenían que empezar desde adentro, ¿sí? La menorá tampoco era visible para cualquiera. Solamente lo veían los sacerdotes, ¿sí? Y algo muy importante. Entonces, ¿quiénes quieren servirle al ABA? Aquí tenemos un principio para los servidores, para quienes quieren servir al ABA, y que la profeta lo topaba ayer, ¿sí? Ella decía que no debemos de estar buscando, ¿verdad?, de brillar, parafraseando lo que dijo ella, ¿verdad? Por eso, ¿sí? Vemos que los sacerdotes, ¿verdad?, ellos tenían que hacer una labor, sí, el ABA los destinó, los tomó, ¿verdad? Y vemos cómo ellos empezaban desde adentro hacia afuera su trabajo, ¿sí? Ellos no estaban ahí diciéndole al pueblo, ¡hey! Miren que estoy sacando el arca. No, ellos lo hacían, ¿verdad? Allí, secretamente, digámoslo así. Ellos no estaban buscando brillar. Así también nosotros hoy. No es que brillemos nosotros, no. Es el ABA quien debe de brillar, ¿sí? El trabajo de Aarón y de los hijos, vemos que era un trabajo importante, ¿sí? Porque ellos tenían que empezar a empacar desde adentro hacia afuera, sin que nadie los esté viendo, ¿sí? Como les digo, sin llamar la atención, decir, ya voy a empezar a empacar, venga, ven. No, ellos allí, como hormiguitas, trabajando, haciendo su labor. Y vemos que Aarón tenía la posición de sumo sacerdote, la posición con mayor responsabilidad, ¿sí? Pero no lo vemos brillando, digámoslo así. Él tenía una posición importante. Él era quien entraba una vez al año, como les decía, hasta ese lugar secreto, hasta ese lugar donde nadie más podía entrar, ¿sí? Hasta el sitio más oscuro del Mishkan. Y entraba solamente una vez al año, en ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Esa era su función. Entrar hasta allí solo esa vez al año, en Yom HaKippurim, ¿sí? Y entonces, era allí, en ese tiempo, en que el fuego del cielo alumbraba aquel lugar oscuro donde estaba el arca, donde no se veía nada, porque la menorá estaba afuera, ¿verdad? Estaba en el lugar santo. El arca estaba en el lugar santísimo. ¿Quién alumbraba eso? La presencia del Padre, ¿sí? Y vemos aquí el trabajo de los sacerdotes. Cuando ministraban, era allí, dentro, como les decía. Nadie los miraba mientras estaban empacando, ¿sí? Nadie estaba allí.
y estaban haciendo su labor, su función, ¿sí? Así también ese trabajo, ¿verdad? Que nadie lo mira, que nadie lo percibe. Así también hoy hay muchos trabajos en el reino que no son vistos por todos, que no son percibidos por todo el pueblo. Sí, el pueblo sabía que tenía que moverse, que tenía que ya empacar ellos también sus cosas y moverse. Pero mientras ellos estaban empacando sus cosas, vimos cómo los sacerdotes estaban haciendo una labor que nadie más la podía hacer. Entonces, aquel que quiera servir alaba, ¿sí? Sí, tiene mayor responsabilidad, mayor dignidad también delante del Abba. Pero recuerde que también es el menos visto, ¿sí? En otras palabras, el líder, el maestro, el profeta, el evangelista, digamos así, no tenemos que estar esperando que nos den las gracias, ¿sí? Por el trabajo que estamos haciendo. No, es nuestro trabajo, el trabajo que el Abba nos dio, ¿sí? Es el trabajo que, como vemos aquí, el Abba le dio a los sacerdotes. Ese trabajo más invisible de todos, porque los gersonitas, los coatitas y los meraritas, a ellos los veían todos cargando las cuestiones del tabernáculo. Pero a los sacerdotes nadie los veía empacando las cosas que estaban allí dentro, ¿sí? Y con esto a veces es muy triste escuchar, no de aquí, ¿verdad? Pero tal vez de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de las cosas, de las personas que nos rodean, que dicen, es que ese pastor, esa profeta, ese maestro es vago, no trabaja, no hace nada, ¿verdad? Mucho hemos escuchado aquello, ¿sí? O tal vez también muchos lo pensamos en algún tiempo, ¿sí? Sin embargo, no sabemos el trabajo que ellos están haciendo. Desconocemos porque no es visible para todos. Desconocemos cuántas horas de oración están teniendo cada uno de ellos, ¿sí? Desconocemos cuánto tiempo de oración están haciendo por las personas que están liderando. Y el hecho de que no veamos, y aunque tampoco tenemos que verlo, no debemos de juzgar de esa manera. Por algo, el Padre escogió a aquellas personas para que ocupen esos puestos, esos cargos, ¿sí? Y esto lo digo para que sea un motivo didáctico, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos sirviendo a nuestro Abba, unos que no son llamados por el Abba, ¿verdad? Están esperando, están queriendo brillar y ser vistos por todo el mundo. Pero los llamados por el Abba, los que Él posicionó, los que Él escogió, pues están haciendo el trabajo que es imperceptible por los demás. ¿Sí? Entonces, no seamos de ese pueblo que está juzgando. Cuando nos toca, cuando el Padre nos posiciona, allí es que vamos a ver y vamos a decir, ciertamente, este trabajo no es fácil, pero con la mano de Él podemos hacerlo, porque Él es nuestro respaldo, Él está allí. El pueblo no veía el trabajo de los sacerdotes, pero ¿quién estaba allí? Observándolo todo. Yahvé, nuestro Abba. ¿Sí? El hecho
de que no miremos las cosas no significa que la otra persona no esté trabajando, ¿sí? No esté haciendo o cumpliendo su labor, ¿sí? El hecho de que aquí Israel no veía el empacado que estaban haciendo los sacerdotes y las otras tareas de los hijos de Aarón, ¿verdad? No significaba que ellos no estaban haciendo nada. Ellos estaban allí, siendo intermediarios entre el pueblo y el abacados, ¿sí? Y muchas veces aún también se escucha, ¿verdad? Es que esos pastores, esos sacerdotes, cogen simplemente los diezmos y las ofrendas y se engordan y no hacen nada, ellos ni siquiera trabajan. Ellos tenían una responsabilidad que nadie más podía cumplir, pues nadie podía entrar hasta allí, porque si no, moría. ¿Sí? Así que recordemos, el Abba nos da la labor conforme a nosotros podemos llevar, para que no seamos acabados como Nadab y Abiú. ¿Sí? Y también, si alguien diferente, ¿sí?, no asignado por el Abba, no posicionado por el Abba, topaba algo, ¿verdad? Como les dije, que no podía topar, moriría. Y Shema con esto: no tope lo que no puede topar. No toque nada de las funciones que le corresponden a los sacerdotes. Recuerde que la labor de los sacerdotes es muy diferente a la de los levitas y muy diferente a la de los príncipes de Israel y muy diferente a lo de los beneficiarios, a los del pueblo. Los sacerdotes vemos que embalaron y empaquetaron, dejaron todo listo, todo en orden, tal cual el Abba les había dicho, les había dado la instrucción, ¿sí? Y vemos allí como el Abba estaba allí poniendo esa dinámica para que fluya todo en orden. El pueblo de Israel escuchaba la trompeta de que tenían que moverse, cada quien recogía sus cositas, sus tiendas. Los sacerdotes haciendo lo que les correspondía. Los levitas esperando a que los sacerdotes les entreguen lo que tenían que entregarle. Una dinámica perfecta, ¿sí? Y todo esto, ¿para qué? Para no perder el tiempo, para que no haya desorden y sin pérdida de tiempo. Cuán sabio nuestro Abba, que lo vio, ¿verdad?, todo organizado, específicamente cómo debían hacerlo. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Tenemos organizadas nuestras cosas? ¿Cómo organizamos nuestro día? Y mientras preparaba estas enseñanzas, el Padre ha estado allí. Debemos de comenzar a organizar nuestras vidas, nuestro día a día también, porque muchas veces estamos desperdiciando ese recurso importante, que es el tiempo, ¿sí? No organizamos ni siquiera a veces nuestro recorrido en el carro, ¿sí? Pasamos muchas veces por los mismos lugares haciendo una cosa, se me olvidó comprar y regresa otra vez, ¿verdad? Entonces, desde allí debemos empezar también a aplicar estos principios que el Abba nos da, ¿sí?
organizarnos en las compras, ¿verdad? Tengo que comprar todos estos. Voy a dejar un día para esto, ¿verdad? Para ir a comprar. Porque ir a comprar una cosa en una cosa, perdemos el tiempo. Tiempo que es valioso. Un recurso valioso. ¿Sí? Entonces, todo el mobiliario, ya los sacerdotes lo dejaban embalado y listo, ¿sí? Para que luego entrase la otra fuerza de trabajo que había llamado el Padre, ¿sí? Y esto vemos también que nos da un principio que es aplicado también en las empresas, ¿verdad? La división del trabajo. No todo lo hacían los sacerdotes, no es que ellos embalaban y cargaban las cosas. No, vemos cómo a cada uno el Abba le da su labor. Principio importante para aplicarlo en nuestra vida, en nuestra familia y en la congregación. ¿Sí? En la casa, ¿verdad? Tenemos en mi casa, ¿verdad? En los domingos es día de limpieza, ¿sí? Pero yo no voy a limpiar toda la casa sola. Cada uno limpia su espacio, funciones y labores, ¿sí? Debemos de empezar también a educar a nuestros hijos. Sí, que es difícil a veces, pero con el hacer se va convirtiendo en un hábito, ¿verdad? División del trabajo. Imagínese usted solita limpiando toda la casa y su hijo, su hija, durmiendo, viendo televisión. Decíamos que todo esto es de servicio. Debemos enseñarle también a nuestros hijos. Por eso les decía, ¿desde qué edad les llamó a los levitas para el servicio? Desde un mes. Así que Hadassah también, desde un mes a servir. ¿Sí? ¿Y ellos cómo se entrenaban? Pues en la casa. Si no iban a servir en su casa, ¿cómo iban a pretender servir en el Mishkan? ¿Sí? Allí empieza todo. División del trabajo y especialización también del trabajo. Cada uno hacía lo que le correspondía. ¿Sí? Y hoy, en esta sociedad en la cual vivimos, ¿verdad? Se necesita de esos especialistas. ¿Sí? Se necesita de esos obreros. ¿Sí? Porque todos los que anhelan servir en el reino, pues están anhelando ser profetas, apóstoles, maestros. Pero ¿qué de los obreros que cargaban el Mishkan? ¿Qué de aquellos que simplemente tenían que llevar las cosas? ¿Qué del pueblo de Israel? Si no hay pueblo, entonces ¿para qué iba a estar todo aquello del mobiliario, verdad? No se necesitaría. ¿Sí? Entonces, también aquí vemos que aquellos que están llamados para el servicio en el reino, también necesitamos tener un nivel de preparación, ¿sí? En la parte espiritual, sí, en la parte académica, conocer las escrituras, ¿verdad? Expertos que nos tracemos bien la palabra. Y no solamente eso, sino que apliquemos la palabra, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida y en la sociedad también, donde el Abba nos haya ubicados. Porque ciertamente muchos no estarán aquí, ¿verdad? En un atril predicando, pero lo ha ubicado en su trabajo para que usted sea
quien predique allí la palabra del abacados, para que usted sea sirviendo al abacados en aquel lugar. ¿Sí? Y vemos aquí entonces, cuando tenían la orden de marchar, los sacerdotes, como les decía, iban como hormiguita dejando empacado y todo listo, y acababan su tarea y entraba la otra fuerza de trabajo y ya estaba la estrategia establecida que se movía conforme a la dinámica de nuestro abacados. Sigamos viendo qué nos dice versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa alguna. ¿Sí? Cosa alguna para llevarlos. En otras versiones está carga, ¿sí? Que implica servicio. Entonces, había una señal que se había, en la que ya la usaban para determinar que ya estaba todo embalado, que ya estaba todo terminado para que venga la otra fuerza de trabajo y hiciera lo correspondiente. ¿Por qué? Porque vemos aquí que los coatitas ni siquiera podían tocar las cosas cados, ¿sí? Es decir, tal vez aquí lo vemos de forma natural. No tocar las cosas cados. Pues hay cosas que solo se les revela a unas personas, a aquellas que tienen mayor jerarquía de autoridad, que implica mayor responsabilidad también, como lo hemos estudiado. Y vemos que no se lo revela a todo el pueblo. Eso también implica esto, porque no es solamente verlo de forma natural. Vemos cómo el Padre llama y revela sus cosas a quien Él ha llamado, no a todos. ¿Sí? Vemos cómo ellos ni siquiera iban o entraban para poder mirar cómo es que estaban embalando y a ver si es que podían ayudar. Mira, Aarón, te ayudo a embalar. No, ¿sí? Ni siquiera podían tocarlo. Se lo entregaban ya todo tapado. Todas aquellas cosas santas eran cubiertas, ¿sí? Y los coatitas eran simplemente los encargados de transportar aquel mobiliario cados de lava. Y aquí vemos también otra empresa que formó el lava, la compañía de mudanzas del desierto, ¿sí? Levitas Service, podemos decirlo así, porque todos iban a cargar, ¿sí? Encabezados por los de Coat, que iban a llevar las cosas cados. ¿Y dónde les dio esto? En el desierto. ¿Qué hace usted en el desierto? ¿Quejarse o tomar aquellas cosas que el abacados tiene allí? ¿Sí? Vimos como los sacerdotes eran el servicio de embalaje y empaquetado, especialización de trabajo, distribución de trabajo, creo que pusieron por ahí en el chat. Y esto también es dinámica del reino, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la mente estratégica de nuestro abacados, ¿sí? Entonces, aquí también podemos decir, no pretenda ser todólogo. No pretenda ser todólogo. Y que esto nos ayude
para nuestra vida. Que seamos organizados, como les decía. Que cada quien empiece a hacer lo que debe de hacer, lo que ha sido llamado a hacer en el reino, ¿sí? Porque como decíamos en las enseñanzas anteriores, hay mucha gente que está haciendo cosas que ni siquiera fueron llamadas a hacerlas. Aún en el mundo secular, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente que está haciendo cosas para las cuales no estudiaron, ¿sí? No se prepararon. Sí, ciertamente, tenemos los dones, tenemos el talento, pero si no tenemos el llamado, ¿de qué nos sirven los dones y talentos? Y así están de susto en susto, digámoslo así, de tropiezo en tropiezo, cuando estamos haciendo las cosas sin siquiera prepararnos, sin siquiera estar ya posicionados, haciendo cosas que no nos corresponden hacer, ¿sí? Y vemos cómo la dinámica de nuestro abacados no permite eso. Vemos cómo a cada quien le dio su labor y su posicionamiento, aunque todos eran valiosos para él. Y aquí podemos aplicar un dicho muy popular, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. ¿Sí? No querramos ser todólogos. Zapatero a su zapato. ¿Sí? Vemos cómo los coatitas hacían eso. No podrían entrar al Mishkan ni por más que querían, porque si no, morían. Versículo 17 al 20. Dice, habló también Yahvé a Moshe y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas Kadosh, porque morirán. Nuevamente les está repitiendo el Abba que ellos no podían entrar, ¿sí? ¿Y esto por qué? Parafraseando, el Abba les estaba diciendo ya, los conozco a ustedes, coatitas, ¿sí? Recordemos que ellos fueron los que quisieron usurpar el puesto de Aarón. El Padre ya les estaba diciendo, porque era la segunda vez que les decían, no los dejen entrar, ¿sí? Porque los conozco, ¿sí? Así que Aarón, les decía el Padre, ustedes son los encargados. Usted, Aarón y sus hijos van a ser los encargados de que cuando todo esté empaquetado, vayan a ubicarles a donde deben ellos estar para que no pase lo que ya ellos querían hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí para nosotros, no es que yo me ubico donde yo quiero. No es que yo voy en la fecha que quiero. Es cuando el abacados nos determina. Y vemos aquí, ¿quién hace eso? ¿A quién delega el Abba? Tremendo, ¿no? Les delegó a los sacerdotes. A ellos les delegó que tenían que ubicarlos a los coatitas para que no murieran. El Abba sabía y nos muestra aquí también una ley de seguridad industrial. Tremendo. Qué hermoso nuestro Abba. Para que no muera.
Es decir, no vayamos a hacer lo que no nos corresponde para no morir. Recordemos a quién nos puso el Padre, a quién nos delegó, para que ellos los ubiquen donde tenían que estar. Así lo dice, ¿verdad? El versículo 19. ¿Sí? Tremenda la sabiduría que también el mundo la ha tomado, como lo decían. Las empresas están organizadas de cierta manera, como está especificado aquí, con estos principios espirituales, aunque ellos no lo saben. ¿Sí? Vemos cómo las empresas también, en el área de producción, ubican a todos en un lugar determinado y les dicen, cuidado, esta máquina tiene tales características, ¿verdad? No pasarse de allá hacia allá porque puede cortarse su mano, ¿verdad? En ciertas áreas. Es lo mismo que les estaba diciendo aquí el Padre a los coatitas. No pueden pasarse por allá porque si no, morirán. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los encargados de supervisar la seguridad? Aarón y sus hijos. Tal cual en una industria. También hay un departamento de seguridad industrial. Entonces, ellos, los que eran encargados de supervisar, tenían mayores responsabilidades. ¿Sí? No solamente de cuidar las cosas santas del Padre, no solamente cuidar las cosas del Mizcán, sino también cuidar a los servidores y al pueblo. Tremendo, ¿no? Y ellos no hacen nada, no, es que ellos no trabajan. No, ellos estaban encargados de esas cosas imperceptibles. ¿Sí? Vemos como los otros simplemente transportaban. ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia en la posición. Y es lo que también lo determina la estrategia. Que cada uno tiene una función de acuerdo a las habilidades que tengamos. ¿Sí? Y que cada uno funciona de acuerdo a los talentos. Y ayer también hablábamos de talentos, ¿verdad? Que aunque en la parábola de talentos hace alusión a dinero, ¿verdad? Pero viéndolo de manera natural y de manera espiritual, ¿qué habilidades, qué talentos, qué dones nos ha dado el Abacados? No, es que yo quiero ser profeta. Yo no quiero ser el que carga las tablas, como les decía. Pero vemos aquí un concepto del Abacados que nos da que cada uno, de acuerdo a lo que Él nos ha dado, de acuerdo al lugar donde Él nos ha posicionado. No, es que yo no quiero enseñar a los niños, no, es que yo no quiero ya enseñar a los jóvenes. No, no es así. El reino de los cielos, como lo ponía creo que la profeta en uno de los posts de las páginas, no es de voluntarios, ¿sí? No es que yo quiero ahora, no es que yo quiero en este momento, no es que yo quiero este trabajo, el de allá no me gusta, esa posición de allá no es así. El reino de los cielos no es cuando nosotros querramos, no es en el lugar que nosotros querramos, sino es cuando el gerente general lo determina, en el puesto que él lo determina, con los oficios que él lo determina. ¿Sí? Vemos también cómo aquí, entre los gersonitas, coatitas y meraritas, digamos, tenían un mismo nivel, pero no todos cargaban lo mismo, ¿no? Cada uno cargaba algo diferente, ¿sí? Y vemos cómo es el Abacados quien determina nuestra posición. Por lo tanto, zapatero a tu zapato, dinámica del reino, ¿sí? Y vemos cómo les dice, miren, ustedes
van a estar encargados de ellos para que ellos no mueran. Ustedes los ubicarán en su cargo, a cada uno en su cargo. Cargo, que es la palabra abodá, ¿sí? Que recordemos que habíamos dicho que abodá viene de la raíz abad, de servicio, de ministro, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando nosotros queremos ser voluntarios en el reino, ¿sí? Que aunque tengamos un hermoso corazón, estemos bien intencionados, dispuestos para servir en el lugar que queremos, ¿sí? Haciendo lo que el Abba no nos mandó a hacer, ¿sí? Vamos a ver eso. ¿Qué sucede cuando nosotros traspasamos también los límites de lo que nos ha sido llamado a hacer? Y tenemos un ejemplo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos del 14 al 21. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuando alguien se quiere poner a hacer las funciones de sacerdotes, cuando no fue llamado para ser sacerdote. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 14 al 21. Nos dice, versículo 14, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozaletes, arcos y hondas para tirar piedras. Y aquí vemos un rey. Uzías era rey, ¿verdad? Rey de Judá. Un rey muy táctico, inventor, digámoslo así. Se inventó él las armas de guerra. Vemos cómo equipó al ejército. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ajá. Había ingenieros en los tiempos antiguos. En esa época. La palabra es clara. Había ingenieros. Claro, no aquellos de la universidad, ¿verdad? No aquellos de la escuela politécnica. Eran ingenieros equipados por el Rúa del Abacados. Al igual que Besalel, digamos así. Y esos ingenieros es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Sí? Ingenieros con el espíritu del Abacados. Ingenieros del reino de los cielos. Esos Merkabá, esos transportadores, para que empiece a funcionar la dinámica del Abacados para este tiempo, ¿sí? Tiempo en el que estamos, en la década P, la década de la boca. ¿De la boca de quién? Del maestro, para hablar, para instruir, para enseñar, para formar discípulos, ingenieros equipados con el espíritu del Abacados. ¿Sí? Sigamos leyendo. Ingenieros para que estuviesen en las torres y en los bulevares, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente. ¿Quién lo ayudó? Al rey Uzías. El rey de reyes, el rey del universo, Yahvé Sebaot. Versículo 16. Mas
Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé, su Elohim, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso. Tremendo. Vemos como dice que se enalteció su corazón. Dice que se rebeló. ¿Contra quién? Contra Yahvé. Shema, pueblo de Israel. Cuando el Abba nos ubique en la posición que Él determina, guardemos nuestro corazón para que no se enaltezca ni se rebele contra el Abba. Vemos que quien lo ayudó maravillosamente fue el Abba, no fue en sus fuerzas. ¿Sí? Y aquí tal vez muchos siervos, no sé, en las otras congregaciones, podrán estar diciendo, y es que a mí no me toma en cuenta, y yo que estoy preparado, yo que he estado estudiando, que me he capacitado, que tengo unción, que a mí se me revela, Yahvé. Así es que yo no pido autorización, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que Yahvé me dijo. Y vemos como el Abba dice, Shalom, aquietaos, sosiéguese. ¿Sí? Así le estaba diciendo Usías. Sosiégate. Él pensó que como tenía muchas cosas, él podía hacer lo que él quería hacer. Él pensó que podía hacer lo que un sacerdote hace. Ofrecer incienso, quemar incienso en el altar del incienso. Recordemos que el altar del incienso no estaba ubicado fuera, en los atrios, estaba ubicado en el lugar santísimo. Recordemos quiénes eran los que ofrecían el incienso. Los ofrecían los sacerdotes, no los reyes. Ese era un rol sacerdotal. Así que, Shema, pueblo de Israel. Gente que está preparándose, que tiene llamado, espere ser posicionado. Porque si no es posicionado, usted puede estar prevaricando. Usted puede estar moviéndose, sí, debajo de las líneas de autoridad que tiene, pero sobre la línea de autoridad, no puede. Vemos aquí cómo un rey quiso traspasar una línea de autoridad que era la sacerdotal, ¿sí? Y esto también es Torá, ¿sí? Por si acaso. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Asaías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes. Y aquí vemos una característica para los sacerdotes. ¿Cuál es la característica de un sacerdote? Valiente. ¿O estamos temblando apenas algo sucede a nuestro alrededor? ¿Alguna dificultad en nuestra vida? Los sacerdotes son valientes. Y dice, y se pusieron, versículo 18, y se pusieron contra él
contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Asaías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Yahvé lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Uy, uy, uy. Tremendo. El quererse saltar roles o hacer roles que no le corresponden. Saltarse autoridad sacerdotal. Hacer roles de sacerdote cuando no es sacerdote. Vemos aquí cómo a Usías, ¿sí?, hasta el último día de su vida fue leproso, porque se metió a hacer lo que no le mandaron a hacer, porque estaba haciendo lo que el Abba no le había determinado que hiciera. Igual que en las funciones de los roles, de lo que estamos viendo en la porción, ¿verdad? Que los coatitas no podían entrar en el tabernáculo porque si no, morirían, ¿sí? Entonces, vemos aquí que no podemos estar haciendo cosas que no se han determinado hacer. Y vemos cómo ese rol sacerdotal era de lo que estudiamos anteriormente. Aarón era quien ofrecía incienso una vez al año, que entraba él a ofrecerlo, ¿sí? Y vemos cómo en lo que estamos estudiando, solamente ellos podían tocar las cosas santas, no los coatitas. Los coatitas solamente transportarlas. Y asimismo, hoy está este modelo para nosotros. Y también lo vimos cuando explicábamos en la clase anterior Mateo 20, y lo topamos también ayer en la enseñanza de noche, ¿verdad? Cómo la mamá de los hijos de Zebedeo estaba buscando algo para sus dos hijos, que uno se sentara a la derecha y que uno estuviese a la derecha y el otro a la izquierda de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Y así también nosotras, o nosotros como padres, en este tiempo podemos estar como la mamá de estos hijos de Zebedeo, hablando por nuestros hijos, ¿sí? Es que mijito, póngalo aquí. Es que mijito es bueno para esto, póngalo acá. No. Y vemos cómo Yeshua le respondió que eso no era el oficio de él prácticamente, que eso lo daba el Padre Celestial, que no era de él
el darse que se ponga uno a la izquierda y el otro a la derecha. Así que, queridos padres, todos, madres y padres ahora, cuidado con las buenas intenciones que tengamos para nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos traer algo negativo para nuestros hijos. ¿Sí? Si leemos todo eso, toda esa parte de la mamá de los hijos de Zebedeo, vamos a ver que los discípulos no vieron mal a la mamá de ellos, sino a sus hijos. Entonces, cuidado, mamás, papás de este tiempo, con querer algo para nuestros hijos que no les corresponde. No seamos más buenos que nuestro Abba, queriendo ayudarlo en su trabajo. Él es quien posiciona, Él es quien da. ¿Sí? También, llevándolo a la parte natural, dejemos que nuestros hijos crezcan, aún en la parte espiritual, ¿sí? Dejemos que ellos den la cara, ¿sí? Y dejemos también que el Padre hable, que Él sea quien los posicione, ¿sí? Vemos otro ejemplo de cuando se mete a hacer cosas que no debe hacer, que no le ha mandado el Abba. Veamos, que creo que también lo topamos, aunque no de esta manera, para relacionar los dos. Veamos en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 8. 6, 1 al 8. ¿Sí? De Usa vamos a hablar. Capítulo 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 valientes. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Buenas intenciones, de buen corazón, vemos allí. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Elohim, Ayo iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con sartén, con panderos, con flautas y con címbalos. Una gran fiesta, digamos así. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, buenas intenciones, buen corazón, ¿sí?
recordemos, solamente los sacerdotes podían acercarse y tocar el arca. Y Usa no era levita. ¿Sí? Recordemos que a los coatitas se les dio el que transportara. ¿Sí? Y aquí vemos, Usa, buena gente, lindo hombre, acomedido, pero no tenía esa misión, no tenía esa función. Y vemos que ciertamente murió. ¿Por qué Labán no le delegó aquel trabajo? Y también porque estaban haciendo algo de manera errónea, transportando el arca en bueyes, en un carro nuevo, desobedeciendo la estrategia, la dinámica de Labán, ¿sí? Que él estableció. Y así vemos que hubo un costo de una vida, de la vida de Usa, por ser acomedido, por hacer algo que no le fue enviado a hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros que no se nos ha enviado a hacer? ¿O lo que estamos haciendo fue lo que se nos envió a hacer? Usías, aquí para hacer la relación entre estos dos ejemplos, Usías significa mi fuerza es ya. Y Usa significa fuerza, seguridad. Usías viene de la misma raíz de Usa. Y los dos vemos que están relacionados con la fuerza. ¿Qué implica esto? Y relacionándolo para nosotros, que cuando uno hace en su fuerza, corremos gran peligro. Ellos confiaron en ellos mismos. Usías, en la gran capacidad que tenía como rey, ¿sí? Y viendo que él podía hacer lo que él quería. Se creyó más, se enalteció su corazón, ¿verdad? Como lo leímos. Y estaba queriendo saltarse líneas de trabajo. Es como cuando un operador, ¿verdad?, en el departamento de producción quiere irse al departamento de ventas, ¿sí? Donde no está cumpliendo su función, ¿sí? Así Usías estaba haciendo un trabajo que el Abba no le había marcado hacer y por eso vemos que quedó leproso. Vemos a Usa que por meter la mano donde no fue autorizado, ¿sí? Es decir, usó su fuerza, vemos que murió al instante, ¿sí? Porque esos dos trabajos que ellos estaban haciendo, lo hacían los sacerdotes. En la porción que vimos anteriormente, estudiamos cómo fueron los levitas, ¿verdad?, puestos en sus funciones. Estamos estudiando el mismo capítulo 4, pero enfocándolo a los sacerdotes, ¿verdad? Aquí vemos claramente posicionamiento. Y con esto no es que los sacerdotes valían más, no, como ya lo vimos. Todos tenemos un mismo valor delante del Padre, pero cada uno tiene responsabilidades diferentes ante el Abba, ¿sí? Porque Él es quien nos pone en las funciones que Él quiere ponernos, ¿sí? Por eso es que debemos de esperar el tiempo de posicionamiento de Él, para no morir también. ¿Y por qué fueron posicionados los sacerdotes? Pues porque ellos tenían un mayor nivel de santidad, ¿sí? Ellos tenían acceso a ciertas cosas que no tenían acceso los demás del pueblo, ¿sí? Recordemos que ellos también no podían hacer todo lo que el pueblo hacía, ¿sí?
Entonces, cuidado con ser usías, cuidado con ser usa en este tiempo. Ocupemos nuestra posición. Hagamos lo que el Abacados nos ha mandado hacer o a decir, ¿sí? Si es que Él nos ha dicho, diga esto, ¿sí? Si no, mejor quédese quieto, ¿sí? Porque el Aba conjuga varias cosas cuando nos manda hacer algo, ¿sí? Conjuga la tarea, conjuga el mensaje, conjuga el tiempo, conjuga el sitio. Él todo lo prepara, ¿sí? Y a veces nosotros nos adelantamos y allí es cuando hay problemas, ¿sí? Otras veces nos retrasamos y también allí hay problemas. Y en el reino, pues hay mucha gente haciendo un montón de cosas, como lo decíamos en las enseñanzas anteriores, haciendo lo que no se les mandó a hacer, consumiendo su tiempo y sus fuerzas, ¿sí? Perdiendo aquel recurso valioso, ¿sí? Haciendo cosas para las cuales no han sido calificados, para las cuales no están preparados. Que sí, tenemos las habilidades, los dones. Recordemos que necesitamos ser procesados, formados y posicionados para ejercer. No podemos saltarnos, ¿sí? Y así, muchos pueden estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y llegando a sus casas cansados, haciendo cosas que no se les mandó, hablando en el área ministerial y también en el área secular. Por ejemplo, si alguien es bueno o es calificado para el área de producción y lo mandan al área de ventas, ¿cómo cree que esa persona va a terminar su día? Exhausta, porque no va a saber, no va, por más que ponga sus fuerzas, no va a poder cumplir con aquello que le han pedido porque no funciona para eso. Y así es cuando hacemos cosas que no se nos ha mandado hacer. Lo que el Aba nos pone para hacer no es carga, ¿sí? No es carga. Lo que el Aba nos pone a hacer debe ser nuestra delicia. Recordemos que es un honor servirle a Él, ¿sí? Recordemos que Él va a estar con nosotros hasta el fin, pero debemos de ver ese trabajo que Él nos dio como esa delicia, al igual que Shabbat, porque debemos reposar allí, ¿sí? Veamos, volvamos a número 4. 4, versículos 24 al 26. Topando la otra grupo de familia. Este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar y llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles de tejón que están encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas de los atrios, las cortinas de las puertas de los atrios, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos sus instrumentos de servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Y vemos aquí cómo el Aba les dice, este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar. Ministrar, como veíamos, era la palabra abad,
¿sí? Que tiene que ver también con servicio. Y dice llevar, para ministrar y para llevar. Llevar en hebreo es la palabra masa, de nasa, de cargar, de levantar. Entonces aquí miramos qué importante es todo este sistema de dinámica de nuestro Padre. ¿Sí? Los coatitas llevaban pues las porciones más caros ya empacadas por los sacerdotes, mientras que los gersonitas llevaban todo esto de las cortinas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál era lo que iban a hacer los meraritas, el tercer grupo de levitas. Versículos 31 al 33. Dice, este será el deber de su cargo para todo el servicio del tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas y sus basas. Las columnas de los atrios alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Todo esto son instrumentos, con todos estos son instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos aquí como los sacerdotes embalaban lo del lugar Kadosh, lo del lugar Kadoshim, los coatitas llevaban eso, los meraritas llevaban las cortinas, los demás afuera, y luego los meraritas tenían que cargar todo lo que tiene que ver con la estructura. La parte más interna lo llevaban los coatitas. Y aquí vemos algo importante, una estrategia de Lava. Y en esta misma delegación de funciones, pues era la misma delegación, la misma posición que cada uno de estos ocupaba en el campamento. Vemos cómo el Lava hasta en eso se preocupó de dar las instrucciones por orden, ¿sí? De cómo estaban ubicados en el campamento, ¿sí? Porque recordemos en la imagen que les envié, los sacerdotes estaban en la entrada, en la puerta, en el lado este. Ellos entraban a empacar, luego en el lado sur que estaban los coatitas, ellos eran los que tomaban las cosas ya empacadas de lo más interno y lo llevaban. Luego estaban en el oeste los gersonitas y ellos llevaban las cubiertas. Y luego en el lado norte estaban los meraritas y ellos llevaban toda esta estructura del Mishkan. Imagínense ahora si uno de ellos no quería hacer ese trabajo de cargar las estructuras. Por ejemplo, los meraritas, ¿cómo iban a armar el Mishkan en el desierto? ¿Estamos haciendo lo que Lava nos ha encargado hacer? ¿Sí? Recordemos que el tabernáculo es el simbolismo del hombre. Entonces, esto que estamos estudiando también tiene que ver con nosotros, ¿sí? Recordemos que las cortinas representaban a nuestra piel, que los instrumentos como el arca, la mesa, ¿verdad? Eran nuestros órganos internos, como les decía al principio, ¿sí? Que las basas, las maderas, representan a nuestros huesos, un orden también de nuestro abacados en nosotros. Y vemos algo importante aquí, que unos ministraban, otros empacaban, otros transportaban las cosas cados, otros llevaban las cortinas, otras las basas. Ese es el diseño de Lava y esa era la dinámica de Lava. Y asimismo salían. No es que
el arca se quedaba atrás y primero iban las estructuras. No, iban en un orden. Y después estaban los beneficiarios de todo esto, ¿sí? Todos bajo un orden importante. Cada uno tiene una función diferente. Aunque no sea parte de la administración en el tabernáculo, cumple una función, ser ese beneficiario, ser parte del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿y el Abba qué es lo que hacía? El Abba miraba cuando él dio estas instrucciones también en Levítico 11, en Éxodo, cuando dijo, hagan esto, primeramente esto, empieza construyendo estas cosas internas, primero las del lugar santísimo, hasta afuera, ¿sí? Un orden, todo empieza desde lo interno, ¿sí? Así les dio cómo construirlo y cómo desbaratarlo, ¿sí? Pero cuando empezaron a armarlo, ¿de dónde cree que empezaron? Desde lo externo, ¿sí? Primero todo el cerco del Mishkan, luego las pieles, luego las cortinas y el último, las cosas caros. ¿Qué implica esto? Que hay cosas que van a ser visibles para uno y que son invisibles o no visibles para otros. Hay cosas que todo el pueblo puede conocer y hay cosas que no puede conocer el pueblo. Debemos de ser estratégicos, ¿sí? Y esto es un consejo para aquellos que les gusta hablar de más, ¿sí? Hablar mucho no es bueno, debemos de ser precavidos. Aquí nos da un ejemplo nuestro Abacados, ¿sí? Tenían que desarmar primero lo más íntimo. ¿Para qué? Para taparlo, para que no quedase a la vista ni fuera tocado por los demás, ¿sí? Cuando comenzaban a armar, primero armaban lo externo y luego ponían las cosas internas, ¿sí? Entonces, ¿qué con nosotros? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? En nuestra vida diaria, en nuestra vida ministerial. No le cuente a todos las cosas que se estén dando internamente en la congregación, en su área de trabajo, en su familia. No esté divulgando todo lo que sucede. Sea sabio, sea prudente. Hay cosas que pueden ver y hay cosas que no pueden ver los otros, ¿sí? Y como dice la palabra, no dé perlas a los cerdos, ¿sí? Recordemos qué le pasó al rey Ezequías por estar queriendo brillar, como decíamos al inicio, que era el rey de Judá. Vinieron los de Babilonia y ¿qué hizo él? Les mostró todo su reino. ¿Y qué pasó después? Babilonia incursionó en su pueblo. Fueron cautivos por Babilonia. ¿Sí? A través del profeta el Abba les dijo que iba a perder todo aquello que él había mostrado a Babilonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos mostrando nosotros a los demás? ¿Qué estamos mostrando de aquello que el Abba nos ha dado a los demás? Estrategia del Abba. Lo más santo no era visible. Lo otro, vemos que sí era visible para todos. ¿Sí? Hay niveles entonces que debemos de
saber. No todo lo que sucede en la congregación tiene que ser divulgado para todos, ¿sí? Hay niveles de información que se manejan entre los líderes, hay niveles de información que se manejan con todo el pueblo, hay niveles de información que lo podemos manejar con los de afuera, entonces no todo es para todos, ¿sí? Así que también muestre su confianza que han depositado en usted los líderes, ¿verdad? Porque si los líderes le dicen algo, no es para que lo vaya a andar contando con todos los demás, es para usted, ¿sí? Y aquí vemos que los sacerdotes eran los que ministraban las cosas, ellos los embalaban y por lo tanto tenían mayor honra, pero eran los menos visibles, como los dijimos. Y para nosotros, si usted quiere más honra, debe ser más invisible ante los demás. Y aquí vienen las palabras que dijo nuestro Adón Yeshua. Cuando ores, ve a tu lugar secreto. ¿Cuál decías? ¿Cuál decía? Ya lo que vimos ayer. Su lugar secreto. Acá la ministra Angie está recordando que aquel que quiere ser primero tiene que servir, que lo topamos ayer. Pero vemos acá como también Yeshua nos recordaba que debemos ir a nuestro lugar secreto. En el lugar secreto no va a estar todo el pueblo, solamente va a estar usted y el Padre. Entonces, ¿quiere lugar de honra? Vaya al lugar secreto, ¿sí? Y aquí, apóstoles que quieren que le digan apóstoles, profetas que les quieren que le digan profetas, maestros que quieren que les digan maestros, etcétera, etcétera, etcétera. No lo digo aquí, lo digo en general, ¿verdad? Y también esto para cuando nosotros seamos posicionados, ¿sí? No busque que le digan maestro, no. Ya sabe usted cuál es su cargo y no necesita que usted le diga, no, a mí no me llames, por ejemplo, a mí no me llames maestra, dime maestro. No, nuestros padres terrenales nos pusieron un nombre. Sí, nuestro abacados nos posicionó y nos dio un lugar, pero no estemos queriendo brillar como en el mundo secular. No, a mí dígame ingeniera o yo soy doctora. No me diga señor o señorita. No. Entonces, busque los mantos que el Abba le pone. No espere que el mundo, que el pueblo le ponga mantos a usted. ¿Sí? Si quiere ser un ministro del abacados, lo que tiene que hacer es buscar intimidad. Si quiere flores que le eche el pueblo, busque intimidad con el abacados. Si quiere un puesto de liderazgo, primero tiene que estar en el lugar secreto, donde nadie lo ve, allí. Y para terminar, recuerde, quien tiene mayor responsabilidad, sí, tiene mayor honra, pero es menos visible para los demás, ¿sí? Y así podemos ir terminando la enseñanza. Y pregúntese ahora, con todo esto que hemos aprendido, ¿quiero servir al Abba? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Y recuerde que no podemos huir tampoco de nuestro llamado. Él es quien nos lo da y Él es quien nos posiciona cuando Él nos quiere posicionar. Shalom.